El cortometraje tiene por objetivo presentar y analizar la experiencia educativa e indigenista implementada por Moisés Sáenz Garza y su equipo entre junio de 1932 y enero de 1933, en la comunidad purépecha de Carapán, ubicada en la Cañada de los 11 Pueblos, en el estado de Michoacán. Conjuntó distintas preocupaciones, tales como la documentación de realidades indígenas, el desarrollo integral de los pueblos indígenas de Michoacán, el fomento de la conciencia nacional entre los mismos, la implementación de programas educativos inspirados por el modelo pragmatista e instrumental de la investigación-acción del filósofo pragmatista y destacado pedagogo John Dewey. Además, esta acción indigenista convocó varias disciplinas acordes con la idea de implementar un desarrollo integral, abarcando las muchas perspectivas bajo las cuales había que enfocar el problema del rezago educativo en que estaban sumergidas la gran mayoría de las comunidades campesinas e indígenas del país. Como contexto educativo entre los años 20 y 30, tenemos que la Secretaría de Educación Pública aparece con su tilde revolucionaria en 1921 gracias al presidente Álvaro Obregón, la cual tuvo un pequeño problema ya que en el campo y las comunidades no podían dar una solución a la diversidad cultural del país, pues las estrategias eran fraguar un nuevo país de un México vuelto revolucionario, integrador y progresista. Un dato muy importante es que México fue uno de los primeros países en el mundo en asignar un papel en la antropología social para su bien propio. El concepto y el proyecto de Escuela de la Acción se inspira en las ideas de Dewey. Recogían también varias experiencias pedagógicas como la del médico y psicólogo belga Ovidio de Crowley, inventor del método global de lectura y el concepto pedagógico de centro de interés. Es importante destacar el papel que tuvo la arqueóloga Eulalia Guzmán, quien había sido alumna de Dewey y fue autora en 1923 del libro La Escuela de la Acción, con base en cuyo contenido la SEP, bajo el mando de José Vasconcelos, iba a diseñar los programas y proyectos de la nueva educación revolucionaria e indigenista. La Escuela de la Acción fue implementada en el país entre 1924 y 1934. Para esos años la educación, cabe recordar, era un proyecto a llevar a cabo y no era una institución. En lo que respecta a la situación educativa en México en la década de los 20 y los 30, la tarea pedagógica es inmensa para levantar los ánimos, ya que muchos son rezagos, atrasos y trabas al respecto. Analfabetismo, desmoronamiento social, prejuicios culturales, escasez de recursos, corrupción política son una de las caras de la problemática educativa en aquel entonces. El país se convierte de alguna manera en un laboratorio para experiencias y proyectos de toda índole, ya que la complejidad sociocultural del país requiere procedimientos sensatos para echar a andar un programa educativo válido y aceptable en todos los rincones del país, a pesar de los gigantescos problemas con los que se enfrentaban educadores e indigenistas de aquella época. Brindar educación a toda la población y no solo a la juventud, investigar y documentar variadas realidades del país, en especial hacer un énfasis en las regiones indias de la República, formar y capacitar mejor a los maestros. Educadores como Eulalia Guzmán, Rafael Ramírez y Moisés Sáenz eran gente abierta a otras concepciones, otras propuestas u otras perspectivas. En materia de educación y pedagogía, Gabino Barreda y el positivismo fueron fuente de la inspiración inicial para Rafael Ramírez, al igual que lo fue William Cameron Townsend, fundador del Instituto Lingüístico de Verano, y sobre todo John Dewey para Moisés Sáenz. Eulalia Guzmán se especializó en temas de educación en Alemania durante 3 años, entre 1926 y 1929. Fue muy respectiva a la filosofía de la educación de Dewey. Sin embargo, para Guzmán, Ramírez y Sáenz, los textos y las ideas de Dewey fueron el denominador común de su desempeño pedagógico e indignista.
Es importante decir que dichos educadores no eran, conforme al significado común, discípulos de Dewey, empeñados en aplicar estrictamente el temario educativo del filósofo norteamericano, sino que eran intelectuales y promotores de la acción educativa con su propio libre albedrío. En este sentido, la filosofía de la educación de Dewey no era sino una fuente de inspiración y la reflexión para ellos. Por tanto, sería muy aventurado decir que todos estos protagonistas, al igual que los fundadores de este movimiento filosófico como James, 1842 a 1910, Mead, 1864 a 1931 y Dewey o Peirce, en 1839 a 1914. Este proyecto, impulsado por Moisés Sáenz, fue una iniciativa para mejorar las condiciones de vida de la comunidad de Carapán y el resto de la República a través de distintas acciones y programas. Entre estas acciones incluían la construcción de viviendas, la mejora de la infraestructura y la implementación de programas de educación, salud y promoción del turismo local. Las escuelas rurales fueron importantes y como protagonistas tuvieron a los estudiantes, los maestros rurales, padres de familia y la comunidad en general, trabajando juntos para mejorar el nivel de vida y el bienestar, proporcionando recursos y educación de calidad en áreas rurales. En 1896 a 1904, mientras era profesor del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Chicago, Dewey fundó una escuela experimental donde tuvo oportunidad de aplicar sus teorías, en donde los niños aprendían de acuerdo a su edad e intereses. Los de 6 años tenían que encargarse de una granja, cosechar diversos productos y venderlos en el mercado. Los de 7, 8 y 9 años aprendían del pasado en réplicas de escenarios históricos que ellos mismos hacían. Los muchachos de 13 años organizaron a toda la escuela para edificar un salón de debates. Todo esto se relacionaba con el estudio de las matemáticas, la naturaleza, la economía, la política y la historia aplicadas a la resolución de problemas concretos. Para Dewey, la educación era el principal agente de transformación social y la escuela el escenario ideal para sembrar la semilla de una sociedad justa y democrática, tanto en los niños como en los adultos. En su escuela, los alumnos participaban en el diseño de actividades, el trabajo era cooperativo y había turnos para dirigir cada proyecto. Las misiones culturales, inspiradas en este modelo, se ubicaban en las llamadas casas del pueblo, que además de ser escuela, daban alojamiento a niños y adultos de otras comunidades, y servían como espacio para la realización de asambleas comunitarias. Sus puertas estaban siempre abiertas. Eran construidas por la comunidad a instancias del maestro, quien tenía el cometido no solo de alfabetizar y castellanizar a niños y adultos, sino también de instruirlos en materias prácticas relacionadas con la industria, la agricultura y la artesanía. Tenía además que formar nuevos educadores y en lo posible ayudar a la comunidad a resolver sus problemas. Este fue el origen de las escuelas normales rurales, su idealismo y su espíritu crítico. Durante su estancia en México, Dewey visitó las misiones culturales de Morelos y Tlaxcala. Quedó impresionado por la forma en que las actividades escolares y comunitarias se hallaban entrelazadas y por el papel de los promotores sociales que desempeñaban los maestros, tan cercano a su idea de la educación como camino a la democracia. Elogió los esfuerzos del gobierno para alfabetizar a los pueblos indios, aunque se cuestionó sobre las consecuencias de homogeneizar la diversidad cultural en un esquema que al fin y al cabo era muy parecido a la imposición de conocimientos ajenos a las aspiraciones del niño que Dewey tanto criticaba. El filósofo y pedagogo norteamericano John Dewey estuvo en México 3 ocasiones, en 1923, en 1926 y en 1937. Las primeras 2 ocasiones viajó para conocer el proyecto de misiones culturales impulsado por José Vasconcelos. La última fue para entrevistarse con León Trotsky en su papel de presidente de la llamada Comisión Dewey, grupo conformado por intelectuales y activistas de todo el mundo encargados de revisar el juicio que se seguía en la URSS en contra del fundador del Ejército Rojo. En México, hacía pocos años del fin de la Revolución, el gobierno intentaba reconstruir el Estado mediante la creación de un sistema político fuerte y estable.
capaz de conjurar otra revuelta, reactivar la economía nacional y cumplir las demandas populares. Dos de los principales retos era abatir el analfabetismo, que en aquel entonces era de 79.2%, e incorporar a los indígenas, que según Dewey representaba 80% de la población total. Era preciso dar educación y crear una nueva gran identidad nacional. Para ello se echó a andar una gran campaña de alfabetización y promoción de la cultura. Se crearon escuelas federales y bibliotecas, se organizaron caravanas artísticas que recorrían todo el territorio. Se promovió el trabajo de los artistas mexicanos en el extranjero y grandes exponentes del arte europeo visitaron nuestro país. En el campo se fundaron misiones culturales que eran a la vez escuela, internado y cabildo. Dicho modelo estaba inspirado en las ideas de Dewey sobre la educación activa. Fue dirigido por Moisés Sanz, que tenía como objetivo principal presentar y analizar la experiencia educativa e indigenista. Este proyecto fue llevado a cabo, como ya antes mencionado, de 1932 a 1933 en el estado de Michoacán, México, en la zona purépecha de Cañada Negra. Fue un proyecto que investigaba sobre la realidad indígena en el país, en México. También era un programa de promoción social y educación para los adultos. Este tenía la finalidad de crear programas y políticas para lograr una integración a la nación, siempre y cuando no se perdieran sus costumbres, sus valores y sobre todo su cultura. La elección de Carapan buscaba más que nada enmendar ciertos esfuerzos para buscar cómo educar y mejorar, o sea, más que nada, entre los años 20 y 30 del siglo pasado. El país se caracterizaba, de esta investigación llegaron a la conclusión de que el país se caracterizaba más que nada por rezagos sociales, escolares, educativos, de aislamiento social, infraestructura en muy mal estado, marginación sobre todo económica más que nada. Se buscaba con este proyecto, ahora sí que la estación experimental de Carapan, se buscaba hacer algo más que solo construir escuelas en esta sociedad, y también más que nada aparte dar maestros para dichas clases y que se impartiera este plan y esta ayuda para la sociedad. Canapan es una contribución antropológica mediante la etnografía realizada por el endólogo Carlos Nosauri, ya que aparte de atender a los niños de la región, implementó una suerte de educación para adultos mediante varios talleres de sensibilización e iniciación de la lectura y de las artes, en general, dando un primer paso hacia la constitución del trabajo social, cuyo el objetivo era saber la integración de las familias y las carencias que estaban pasando.